un momento de una fuerza a una magnitud vectorial obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza por el vector fuerza en ese orden. Es una fuerza intenta provocar un desplazamiento o deformación en el cuerpo sobre el que se aplica. La estructura tratará de impedir de movimiento o la deformación, contraponiéndole una fuerza del mismo valor, misma dirección y de sentido contrario, lo que nos dice la tercera ley de Newton. Sin embargo, en muchas ocasiones el punto de aplicación de la fuerza no coincide con el punto de aplicación en el cuerpo. En este caso, la fuerza actúa sobre el objeto y su estructura a cierta distancia, mediante un elemento que traslada esa acción de esta fuerza hacia el objeto. A esa combinación de fuerza aplicada por la distancia al punto de la estructura donde se aplica se le denomina momento de la fuerza, F. Respecto al punto de la estructura donde se aplica se le denomina momento de la fuerza F respecto al punto. El momento va a intentar un desplazamiento de giro o rotación del objeto. A la distancia de la fuerza al punto de aplicación se le denomina. En palabras más claras, torque o momento de una fuerza. Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, dicho cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a su eje. Ahora bien, la propiedad de la fuerza aplicada para hacer girar el cuerpo se mide con una magnitud física que llamamos torque o momento de fuerza. Entonces, se llama torque o momento de una fuerza a la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. En el caso específico de una fuerza que produce un giro o una rotación, muchos prefieren usar el nombre torque y no movimiento, porque este último lo emplean para referirse al momento lineal de una fuerza. Para explicar gráficamente el concepto de torque, cuando se gira algo, tal como una puerta, se está aplicando una fuerza rotacional. Esa fuerza rotacional es la que se denomina torque o movimiento. Cuando empujas una puerta, esta gira alrededor de las bisagras. Cuando empujas una puerta, esta gira alrededor de las bisagras, pero en el giro de la puerta vemos que intervienen tanto la intensidad de la fuerza como su distancia de aplicación respecto a la... Bueno, en este caso vamos a explicar un ejercicio de momento de fuerza. Y el ejercicio dice así: ¿a qué distancia del punto A se encuentra aplicada de fuerza resultante sabiendo que la barra es ingrávida? Si la barra es ingrávida, en ese caso haremos caso omiso porque no veremos su peso. Pero como primer paso, encontraremos las fuerzas resultantes. ¿Y qué es igual a las fuerzas resultantes? Tenemos que es la sumatoria de las diferentes fuerzas que nos aparecen. En este caso tenemos 40 más 10 newton igual a 50 newton. Luego trabajaremos dos sumatorias de los diferentes momentos respecto al punto A, que será igual al momento de la resultante, y trabajaremos los momentos de los 40 newtons. Esto, como lo vemos, es positivo. Agregamos el signo positivo por 2. ¿Por qué por 2? Porque tenemos la distancia que es de 2 metros. Aquí podemos ver después que le sigue más 10 por 3. ¿Por qué? Eso sería un igual a 50 por la distancia, pero como la distancia no la sabemos, seguimos operando y decimos que 40 por 2 es igual a 80.
Y 10 por 3 es igual a 30. Y eso haría un igual a 50. Pero de esto tendríamos que la operación de esto es 110 igual a los 50 por la distancia. Volteamos todo esto y sabemos que los 50 de distancia es igual a los 110, da igual a 100 entre 50 y que tenemos que si lo simplificamos, 0 con 0 se van y tenemos que 11 entre 5 es igual a 2.2 metros. El momento de una fuerza o torque se define como la capacidad que tiene una fuerza de actuar sobre un brazo de palanca. Ahora bien, les presentaré algunos ejemplos. En la vida cotidiana, cuando abrimos una botella, en este caso la fuerza se aplica en la forma circular, en donde gira la tapa hacia la izquierda. El sentido de rotación será positivo, ya que es antihorario. Se ocupa la fórmula para encontrar dicha fuerza. Ahora bien, este es un ejemplo cotidiano, pero cuando estamos hablando de un ejemplo práctico en el que necesitamos producir momentos de fuerza, es cuando se requiere cambiar una llanta de carro, así como presenta este dibujo. Está el hombre, está ejerciendo la fuerza, el brazo y el momento de fuerza que es en el giro. También se puede observar en una simple bicicleta. En el dibujo se observa lo que es la fuerza, el brazo y el giro. También el momento de una fuerza forma un sistema de 3 dimensiones, donde se pueden observar varios ejemplos. Ya que esta fuerza y el brazo pueden encontrarse sobre el eje XY y el momento produce y se manifiesta en el eje Z. Algunos ejemplos es cuando cerras la llave del agua o un mecánico aplica la llave de manera para aflojar las tuercas o utilizar poleas para levantar cuerpos. Aquí algunos ejemplos de cómo se aplica este momento. También para abrir o cerrar una puerta se aplica el momento de una fuerza. Y como pueden ver en el dibujo, ahí se aplica la fuerza. Hay 2 maneras de acrecentar la rotación. La primera consiste en aumentar la fuerza aplicada en el que la está ejerciendo. La segunda, que es la más común, incrementando la longitud del brazo de la palanca, así como en este dibujo. Pero independientemente de la situación, el máximo efecto de rotación se da cuando entre brazo de palanca y fuerza existe un ángulo de 90 grados. Ahora, como conclusión de todos estos ejemplos que hemos visto que se pueden dar en la vida cotidiana, cuando cualquier persona puede ejercer estos movimientos, más que todo para el abrir y cerrar una puerta, ahí se genera una fuerza. En conclusión, momento de una fuerza o torque es la capacidad de actuar sobre una fuerza al actuar sobre un brazo de palanca. Es decir, fuerza y brazo pueden encontrarse sobre un eje XY y el momento producido se manifiesta en un eje Z. Esta ha sido nuestra conclusión del tema con ejemplos en la vida diaria, cómo se pueden encontrar, cómo la gente lo puede realizar y hasta en los objetos.